Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial. Yo por mi parte estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes una vez más para compartir un tema que sinceramente ha generado un revuelo tremendo entre los fans y hasta en las familias. Y es que hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las telenovelas turcas, pero no cualquier telenovela, sino una que nos dejó a todos pegados a la pantalla, Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Y por supuesto vamos a hablar del dúo que le dio vida a esta historia, Can Yaman y Demet Özdemir, y el, digamos, escándalo que sacudió a sus seguidores y, en algunos casos, hasta a sus propias familias. Antes de que empecemos a desmenuzar esta historia con más detalle, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño. Aquí hablamos de todo, series turcas, chismes, análisis, noticias, así que no se lo pueden perder. Y ahora sí, comencemos. Para entender bien el contexto, tenemos que recordar cómo fue el fenómeno de Erkencikus. Esta serie, que se emitió entre 2018 y 2019, fue un auténtico boom. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Sus personajes, Kandibit y Sanemaiden, nos regalaron momentos de comedia, drama y romance que nos hicieron suspirar y reír a carcajadas. La serie conquistó corazones en Turquía y rápidamente se extendió por todo el mundo, convirtiéndose en un éxito rotundo en países como Italia, España y Latinoamérica. El encanto de Pájaro Soñador residía en su frescura, en la ligereza de su trama y, sobre todo, en la conexión palpable entre sus protagonistas. Era una historia de amor simple con un toque de comedia, que se basaba en la premisa de dos personas muy diferentes que se enamoran perdidamente. La serie logró conectar con el público porque abordaba temas universales como la familia, los sueños y la búsqueda de la felicidad. El éxito de la serie, por supuesto, se tradujo en una legión de fans. Y con tantos seguidores era inevitable que empezaran a surgir rumores, especulaciones y, por qué no decirlo, una gran expectativa sobre si la magia de la pantalla se trasladaría a la vida real. Y es que ¿quién no quería que Can y Demet fueran pareja en la vida real? La pareja tenía una conexión muy especial y se notaba en sus actuaciones. Se miraban a los ojos, se reían juntos, se abrazaban. Era muy fácil creer que entre ellos había algo más que amistad. La química que compartían Can y Demet era de esas que traspasan la pantalla. Se complementaban, se entendían y se divertían juntos. Esto se reflejaba en sus interpretaciones, donde la naturalidad y la complicidad eran evidentes. Los fans, al ver esta conexión, se sintieron aún más atraídos por la serie y por la posibilidad de que su amor fuera real. La idea de que dos personas tan perfectas juntas en la vida real era un sueño hecho realidad para muchos. Y aquí es donde empieza lo interesante. Los medios de comunicación, siempre al acecho de una buena historia, empezaron a alimentar estos rumores. Las revistas del corazón no paraban de publicar fotos de Can y Demet juntos, en eventos, en cenas, y hasta en supuestas escapadas románticas. Los fans, por supuesto, se volvían locos. Las redes sociales ardían con comentarios, teorías y, sobre todo, mucha ilusión. Los paparazzi, siempre ávidos de capturar momentos íntimos, comenzaron a seguir a los actores en sus salidas, buscando la foto que confirmara el romance. Cualquier gesto, mirada o comentario era analizado al detalle, alimentando aún más la expectación de los fans y la voracidad de los medios. Se especulaba sobre si las salidas eran parte de la promoción de la serie o si realmente había algo más. La presión mediática se intensificó, convirtiendo cada aparición pública de Can y Demet en un evento. ¿Pero qué pasó realmente? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla. Durante la emisión de la serie, hubo momentos en los que parecía que algo sí podía estar pasando entre ellos. Había gestos, miradas, declaraciones ambiguas que alimentaban la fantasía de los seguidores. Pero también hubo momentos de tensión, de distanciamiento que sembraron dudas. Y finalmente la relación que existía, fuera cual fuera, se terminó. Es importante destacar que la relación entre Can y Demet fue, en muchos aspectos, una montaña rusa emocional. Hubo momentos de gran cercanía, donde la complicidad y la atracción eran evidentes. Pero también hubo momentos de fricción, de desacuerdo, que sembraron dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Algunos testigos afirmaron haber presenciado discusiones y desencuentros entre ellos, lo que contrastaba con la imagen de pareja perfecta que proyectaban en la pantalla.
La presión de la fama, la intensidad de las grabaciones y las propias personalidades de cada uno pudieron haber contribuido a estas tensiones. Ahora bien, ¿dónde entra el escándalo en todo esto? Pues bien, una vez que la serie terminó, las cosas se complicaron. La presión de los fans, los medios y quizá hasta las propias expectativas de Khan y Demet pesaron mucho. Empezaron a surgir informaciones sobre supuestas peleas, desacuerdos y, lo que es peor, declaraciones que dejaban entrever que la relación entre ellos no era tan idílica como se veía en la pantalla. El final de Erkenci Kuş marcó un punto de inflexión en la percepción de la relación entre Khan y Demet. La serie había creado una imagen idealizada del amor, y los fans esperaban que esa magia continuara en la vida real. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, fue diferente. La presión de mantener las apariencias, la necesidad de satisfacer las expectativas de los fans y la propia complejidad de sus personalidades generaron un ambiente tenso y conflictivo. La ilusión se transformó en decepción, y el escándalo comenzó a tomar forma. Uno de los puntos más álgidos de la controversia fue cuando empezaron a circular rumores sobre el comportamiento de Can Yaman. Se decía que era un hombre con un carácter fuerte, y que a veces podía ser un poco exigente. Algunas fuentes apuntaban a que esta personalidad chocaba con la de Demet, que es conocida por ser una persona más tranquila y reservada. Además, en el mundo de las celebridades, siempre hay rumores sobre la influencia de agentes, managers y hasta familiares, que muchas veces intervienen en las relaciones personales. Se especuló que en algunos casos, estos factores pudieron influir en la dinámica entre Khan y Demet. La imagen pública de Can Yaman, caracterizada por su intensidad y su carisma, se convirtió en objeto de debate. Algunos lo describían como un hombre apasionado y entregado a su trabajo, mientras que otros señalaban su supuesta dificultad para gestionar las relaciones personales. Los rumores sobre su carácter fuerte y su exigencia generaron controversia y alimentaron las especulaciones sobre los motivos de su distanciamiento con Demet. La diferencia de personalidades, la presión mediática y las posibles injerencias de terceros contribuyeron a crear un ambiente tenso y conflictivo. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es la diferencia de carácter entre ambos. Can Yaman es, como sabemos, una persona muy expresiva, con una gran pasión por su trabajo. Demet Özdemir, por otro lado, es conocida por su profesionalismo y su discreción. Estas diferencias, aunque pueden ser atractivas al principio, a la larga pueden generar tensiones. La dinámica de una relación, especialmente en el contexto de la fama, puede verse afectada por la disparidad de personalidades. La exuberancia y la intensidad de Can Yaman contrastaban con la serenidad y la reserva de Demet Özdemir. Esta diferencia, aunque al principio pudo ser atractiva, con el tiempo pudo generar conflictos y malentendidos. La dificultad para comunicarse, la falta de empatía y la incapacidad para comprender las necesidades del otro, pudieron haber contribuido a la ruptura de la relación. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que las personalidades diferentes pueden coexistir, siempre y cuando exista respeto, comunicación y comprensión mutua. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de las redes sociales. En un mundo tan conectado, cada movimiento, cada like, cada comentario, se convierte en noticia. Los fans a través de sus redes a veces pueden ser muy intensos y hasta tóxicos. La presión que ejercen puede afectar la vida personal de los actores, y en el caso de Khan y Demet, no fue diferente. Los comentarios, las acusaciones y las constantes comparaciones con sus personajes en la serie, seguramente fueron un factor más en esta historia. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de amplificación, se convirtieron en un terreno fértil para la especulación y la crítica. Los fans a través de sus perfiles expresaban sus opiniones, compartían teorías y, en ocasiones, lanzaban acusaciones infundadas. La constante comparación con los personajes de la serie, la idealización del romance y la exigencia de que Khan y Demet mantuvieran una relación fuera de la pantalla, generaron una presión adicional sobre los actores. Los comentarios negativos, las críticas destructivas y la invasión de la privacidad, contribuyeron a erosionar la relación y a generar un ambiente tóxico. Y aquí es donde llegamos al punto que generó mayor impacto, las familias. Cuando los rumores y las especulaciones comenzaron a ser muy fuertes, se dice que hubo roces entre las familias de ambos actores. La presión de los fans, la especulación de los medios, y el propio interés de proteger a sus hijos, provocaron situaciones tensas.
Los padres y hermanos de Can y Demet, de alguna manera, se vieron involucrados en este drama, y eso, sin duda, afectó la relación entre ellos. La situación fue tal que hasta se llegó a hablar de distanciamiento y de comenta. Ríos que no caían nada bien entre ambos. La injerencia de las familias en las relaciones sentimentales es un tema delicado, especialmente cuando se trata de celebridades. La preocupación por la reputación, el interés por proteger a los hijos y la influencia de las propias experiencias personales pueden generar tensiones y conflictos. En el caso de Can y Demet, se especuló sobre la intervención de los padres y hermanos en su relación, lo que contribuyó a agravar la situación y a generar un distanciamiento entre ellos. La presión familiar, sumada a la presión mediática y a la presión de los fans, pudo haber sido un factor determinante en la ruptura de la relación. A pesar de todo este revuelo, es importante señalar que ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado públicamente ninguna de las versiones que han circulado. Ambos han mantenido una postura discreta y han preferido no hablar de su relación en términos personales. Pero aunque no lo confirmen, es innegable que la conexión que existía entre ellos era muy fuerte. La decisión de Can Yaman y Demet Özdemir de mantener silencio sobre su relación es comprensible. La exposición mediática y la presión de los fans pueden ser abrumadoras, y proteger su privacidad y su imagen pública es una decisión legítima. Sin embargo, la falta de declaraciones oficiales solo ha alimentado las especulaciones y los rumores. La ambigüedad de sus respuestas, las indirectas en las entrevistas y los gestos en público, han generado aún más intriga y han mantenido viva la llama de la esperanza para aquellos que anhelan su reencuentro. Es importante respetar su decisión de no hablar sobre su vida privada, y recordar que al final del día, son personas con derechos y sentimientos. Después de Erkenci-Kuş, cada uno siguió caminos diferentes. Can Yaman continuó con su exitosa carrera, protagonizando otras series y proyectos internacionales. Demet Özdemir, por su parte, también ha cosechado muchos éxitos, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Aunque sus caminos se separaron, es innegable que la historia de Can y Sanem, y la química entre Can y Demet, siguen siendo recordadas con cariño por los fans. La trayectoria posterior de Can Yaman y Demet Özdemir es un testimonio de su talento y su profesionalismo. Ambos han logrado construir una carrera sólida y exitosa, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Can Yaman, con su carisma y su físico, ha conquistado el mercado internacional, protagonizando series en diferentes países. Demet Özdemir, con su dulzura y su talento interpretativo, se ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía, cosechando éxitos en sus proyectos. A pesar de la separación, su legado en Erkenci-Kuş perdura, y su química sigue siendo recordada con cariño por los fans. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Hemos intentado analizar de la forma más objetiva posible el escándalo que rodeó a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado de la serie, de la química, de los rumores, de la presión de los fans y, sobre todo, del impacto que tuvo en sus vidas y en sus familias. En este análisis hemos explorado las diversas aristas de este escándalo, desde el fenómeno de Erkenci-Kuş hasta las consecuencias en la vida personal de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado la química entre los protagonistas, los rumores sobre su relación, la presión mediática y la influencia de las redes sociales. Hemos profundizado en las diferencias de personalidad, la posible injerencia de terceros y el impacto en las familias. A pesar de la falta de confirmación oficial, hemos intentado comprender las posibles causas de la ruptura y las consecuencias en sus carreras. Es importante recordar que al final del día, son personas con sentimientos y con una vida privada. Y aunque nos encante fantasear con historias de amor y romance, debemos respetar su intimidad y su derecho a decidir cómo quieren vivir sus vidas. La lección que podemos extraer de este escándalo es la importancia de la privacidad y el respeto a la individualidad. Las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a vivir su vida personal sin la injerencia de los medios ni la presión de los fans. La idealización del amor romántico, la exigencia de que los actores mantengan una relación fuera de la pantalla y la invasión de la privacidad, pueden tener consecuencias negativas en sus vidas. Es fundamental recordar que las personas son más que sus personajes, y que su felicidad y bienestar deben ser prioritarios. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de las series turcas y sus protagonistas. ¿Qué les pareció el tema? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad entre Can y Demet? Déjenmelo saber en los comentarios.
Me encanta leer sus opiniones y compartir con ustedes. El debate sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue abierto. Las opiniones de L. Os fans, las teorías conspirativas y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura son interminables. Es interesante analizar las diferentes perspectivas y comprender la complejidad de este tema. Sin embargo, es importante recordar que la verdad, probablemente nunca la sabremos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.